Pequeña presentación de vos, de tú, y de ahí ya te digo para que empieces a responder las preguntas, ¿ya? Listo, gracias. Ya, churitos. Bueno, muy buenas noches. Le hablamos los estudiantes de la carrera de psicopedagogía. Mi nombre es Eduardo Ledesma. La licenciada Stephanie Juliana Bravo nos va a ayudar, dijo, con una pequeña entrevista de unas 3 preguntas para lo que es la materia de pedagogía. La licenciada Stephanie Juliana Bravo Valdivieso es licenciada en Ciencias de la Educación, mención informática educativa y tecnóloga analítica en sistemas informáticos. Está siguiendo ciencia. Actualmente está trabajando en el Instituto Tecnológico Los Andes. A continuación, dijo, le voy a realizar unas preguntas para que me ayude, licenciada, ¿sí? Perfecto. ¿Puede, puede compartir ejemplos concretos de actividades o proyectos en los que se ha implementado con éxito la pedagogía cooperativa? Bueno, principalmente, chicos, antes de nada quiero agradecerles por la oportunidad que me dan al poder impartirles un poquito de los conocimientos que yo he obtenido durante mi vida profesional. Sí, como les comentaba en algún momento, la pedagogía es una de las ciencias más importantes, creo que no sé, sino la más importante para poder aprender a enseñar. No todos los estudiantes aprenden de la misma manera, pero mediante la pedagogía podemos llegar a cada uno de ellos. Bueno, con respecto a tu pregunta acerca de la pedagogía cooperativa, ¿sí? Ah, Y debería ser muy utilizada realmente porque ayuda a fomentar en los estudiantes un interés, ¿sí? Eh, Mediante mi experiencia como docente, la he utilizado en varios grupos de estudiantes. Uno, por ejemplo, en Sagrado Corazón, donde se trabajaba con grupos de estudiantes demasiados extensos, entonces ahí lo que se trataba era de agruparlos en grupos más pequeños para poder llegar a ellos de una mejor manera. Entonces, con estos estudiantes o con estas estudiantes, que en realidad eran la mayoría mujeres, se realizaba proyectos de emprendimiento. ¿Cómo se manejaba esto? Las estudiantes realizaban un proyecto en el cual ellos determinaban qué emprendimiento quieren poner a futuro. La mayoría lo hacían en peluquerías, barberías, estéticas, solo, ¿cómo se llaman esto? Solo de maquillaje, solo salones de maquillaje o solo de uñas, ¿sí? Entonces, la metodología que ellas utilizaban era que iban buscaban el sector donde van a poner su peluquería o su emprendimiento. Una vez que lo encontraban, buscaban las competencias que tenían alrededor de esa peluquería, también hacían un presupuesto, también hacían revisaban los materiales que van a utilizar, una proforma de lo que se va a utilizar y una vez que tenían todos esos datos, realizaban una presentación ante el docente y los estudiantes. De esta manera, las estudiantes que, por ejemplo, el grupo A y el grupo C también realizaban una peluquería y tal vez en el mismo sector, en el sector del centro, se daban cuenta que el grupo A había determinado que se va a utilizar un presupuesto de $4,000, pongo como por ejemplo, ¿sí? Y el grupo C revisaba que su presupuesto era de 3,000, pero en ese momento se daban cuenta que no habían contemplado, por ejemplo, el arriendo o, por ejemplo, que dentro del sector del centro la luz es comercial o el agua es comercial. Entonces, de esta manera se viene a hacer una retroalimentación entre ellos. Ese es un ejemplo que les puedo dar. Otro ejemplo es que, no sé si ustedes han escuchado la metodología o el trabajo en equipo, que es la ciencia, el trabajo de feria de ciencia, se llama. sí, listo. Ya, entonces mediante este trabajo nosotros realizamos, por ejemplo, vamos a hablar acerca de los tipos de animales. Entonces damos a pequeños grupos. El trabajo colaborativo, la pedagogía colaborativa, se da a pequeños grupos, ¿sí? De tal manera que estos pequeños grupos se retroalimenten entre ellos.
tomando en cuenta que mediante esta metodología el estudiante es la principal fuente de conocimiento. Él es el que va a investigar, él es el que va, por ejemplo, a veces como docentes no logramos llegar con exactitud a nuestros estudiantes, pero un compañerito le pudo explicar de alguna manera alguna palabra y esa palabra se le quedó al estudiante. Entonces, ese tipo de cosas sirven para poder trabajar con los trabajos colaborativos. ¿Qué, Alicia? Muchas gracias. A continuación dijo mi compañero. Como siguiente pregunta tenemos, según su criterio, ¿cuáles son los posibles desafíos al implementar la pedagogía cooperativa? Y si existen, ¿cómo los abordaría? Ya. Según mi criterio, ¿cuáles serían me repites, disculpa, ¿Cuáles serían los posibles desafíos al implementar la pedagogía cooperativa? ya, los desafíos es el desconocimiento, principalmente el desconocimiento de los docentes al cómo utilizarla. Muchos docentes nos hemos quedado como que rezagados o nos hemos olvidado o no queremos conocer nuevas herramientas. Entonces, solo queremos trabajar con el típico grupo donde yo como docente vengo, imparto mi clase y luego digo, bueno, hagan un grupo de 3, 4 personas y me hacen un mapa mental. O hagan un grupo de 4 o 5 personas y me hacen un resumen. Muchas veces, dentro del trabajo colaborativo, ustedes como estudiantes a lo mejor lo han vivido en algún momento y yo también lo he vivido como estudiante, trabaja una sola persona. ¿Ya? Entonces, este es el principal desafío que tiene el trabajo colaborativo, en el cual hay que fomentar en el estudiante el interés para todos trabajar, ¿sí? Para poder llegar a una meta. Yo considero que la mejor manera de poder fomentar esto es utilizando herramientas TICs, ¿ya? Existe un sinnúmero para que los estudiantes tengan mayor interés. Por ejemplo, si yo digo como docente, mando a hacer un mapa mental a mis estudiantes, hoy en día creo que todos, por no decir ningún estudiante, más hablando desde un nivel bachillerato superior o universitario, llevan un celular a sus clases. ¿Ya? Entonces, no vamos a decirle al estudiante, no me entran con el celular, o no utilicen el teléfono, o no quiero verlos con el teléfono en la mano, porque eso es innecesario. Los chicos están con el celular acá, o dándose la vuelta, pero buscan la manera de utilizar el teléfono. Lo que debemos hacer como docentes es cambiar esa manera de pensar, utilizar la tecnología a favor de la educación. Entonces, en trabajos colaborativos, como les digo, existen un sinnúmero de herramientas en las cuales el docente puede decir, a ver chicos, vamos a realizar un trabajo en grupo, vamos a utilizar un, a partir de unos 20 minutos sin que nadie se me mueva de su puesto, ¿ya? Vamos a realizar grupos y sin que nadie se mueva de su puesto, en el teléfono van a ingresar a la plataforma, por ejemplo, hay una que se llama, déjenme ver que son algunas, Min Master se llama, Min Master. Sí, esa es una plataforma donde nos permite realizar mapas mentales colaborativamente. Ya, entonces, por ejemplo, el estudiante que está sentado en la primera fila colabora con el de la última fila y con el del centro. ¿Ya? Y de esa manera también podemos potenciar la gamificación. ¿Por qué? Porque la mayoría de veces los estudiantes se sientan en filas, ¿sí? Entonces podemos decir, a ver, la fila 1 va a ser un grupo, la fila 2 o la fila así diagonal va a ser un grupo, pero sin moverse van a utilizar el teléfono y van a realizar no sé si se me escuchó, parece que tenía interferencia. Sí, se la escucho, Alicia. Ya. Entonces van a realizar un trabajo utilizando el celular, ¿ya? Y de esa manera los chicos no se van a mover en primer lugar del aula y van a tratar de como les digo, como que incentivarse. Bueno, voy a poner esto, voy a revisar aquí, voy a poner, y se escriben y empiezan a mandarse y hay bastante interés en el tema, ¿sí? Uno de los principales desafíos es el desconocimiento que tenemos los docentes y todavía un poco de desgano de aprender cosas nuevas.
Ya, continuando con la última pregunta, tenemos ¿cómo evalúa el aprendizaje individual y grupal en el entorno cooperativo? ¿Utiliza métodos diferentes? A ver, chicos, ahí, por ejemplo, una de las evaluaciones principales es, como verán, les comento, en mi maestría que nos están dando en este momento, por ejemplo, nos mandan a hacer trabajos colaborativos, ¿sí? El docente en cualquier momento ingresa al grupo de trabajo y hace preguntas, como por ejemplo, no preguntas del tema, sino cómo están trabajando, cooperativamente o colaborativamente. Cooperativamente significa que hay una persona que está liderando y está diciendo, por ejemplo, vamos a realizar, y hagamos esto. Se refiere que hay una cabeza, ¿sí? Y el colaborativo es en el que el grupo dice, bueno, el tema se trata de herramientas TICS. Tú vas a investigar 5 herramientas. Tú vas a investigar otras 5 herramientas. Tú vas a investigar los desafíos de esas herramientas y tú vas a investigar las ventajas y desventajas de la utilización. Entonces, ahí son 2 tipos ¿cómo se llama? De conocimientos, cooperativos y colaborativos. ¿Cómo podemos evaluar? Es un poco complicado al momento de que se hace un trabajo colaborativo, decir que todo el grupo de trabajo realizó el trabajo de la misma manera, con el mismo esfuerzo, ¿sí? Pero eso depende de cómo se maneje el grupo, ¿sí? Y uno como docente se da a la final cuenta de quién del grupo trabajó y quién no. ¿Por qué? Porque si tú dices, por ejemplo, una vez que realizan el trabajo colaborativo del mapa mental, van a hacerme un resumen, ¿sí? O yo voy a escoger el estudiante que quiero que exponga, ¿sí? Entonces voy a decir, por ejemplo, de mis 5 estudiantes, yo voy a decir, a ver, el estudiante cuarto expone, ¿ya? De esa manera, si el estudiante no tiene una buena participación, pues yo me daré cuenta de que ese estudiante no colaboró en el equipo, ¿sí? No se puede dar una nota por el equipo, ¿sí? Se trata de llegar a una misma meta, sí, en conjunto, pero eso se debe de hablar antes con los estudiantes. Vamos a llegar a una meta. Todos vamos a hacer la feria de conocimientos y vamos a decir que vamos a llegar a esta meta, ¿no? Ya, con esa feria de conocimientos vamos a adquirir conocimientos acerca, por ejemplo, les decía antes de los seres vivos. Todos vamos a tener que implantar conocimientos pocos de cada uno, ¿no? Pero no se puede evaluar de una misma manera a todos, porque uno a lo mejor va a hacer el trabajo de investigación, otro va a hacer el trabajo de redactar, otro va a hacer el trabajo de realizar las maquetas, otro la exposición. Entonces son diferentes maneras de evaluar a cada uno. Ya, eso ha sido todo por la entrevista de hoy. Como estudiantes de la carrera de psicopedagogía, le queremos agradecer su tiempo y consideración al permitirnos realizar esta entrevista. Muchísimas gracias. ¿Ya? Gracias a ustedes, chicos. Que Dios los bendiga y cuídense mucho. Mucha suerte. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Ya. ¿Ya? Parece ya. Bien. Primero que todo, recibo un cordial y atento saludo de quien les habla, los estudiantes de psicopedagogía de la Universidad Nacional de Loja. Antes de comenzar, les voy a dar una breve introducción de algunos datos personales de la docente. Sus nombres completos son Leonor del Carmen Franco León. Su titulación es Magíster en Administración para el Desarrollo Educativo, años de experiencia 23 añitos, y su institución donde labora es el Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora. A continuación va a comenzar mi compañera con las preguntas. A ver, como primera pregunta, ¿conoce usted qué es la pedagogía cooperativa y cuál es su importancia en el campo educativo? Ya, estimados estudiantes, antes que nada, bueno, ya dieron darles un cordial saludo. Y en atención a su pregunta, pues la pedagogía cooperativa es un enfoque educativo
el mismo que se centra en el aprendizaje colaborativo y la participación activa de los estudiantes en el proceso formativo, es decir, en todas las actividades que plantea o planifica el docente. Esta pedagogía promueve la interacción entre los discentes, fomentando la construcción conjunta del conocimiento y también de las habilidades que en la actualidad pues, se están desarrollando. Este enfoque tiene varias ventajas, entre ellas suscita o produce el desarrollo de habilidades sociales como la comunicación efectiva y afectiva muy necesarias en la actualidad, el trabajo en equipo, también la empatía, que son esenciales para la vida cotidiana y profesional. Además, fomenta un ambiente de aprendizaje inclusivo donde todos los estudiantes pueden colaborar y aprender unos de otros. Esta pedagogía mejora la retención de conocimiento, los fija a largo plazo, ya que los estudiantes están activamente involucrados en el desarrollo de las habilidades propuestas. Asimismo, aumenta la motivación y el interés por el aprendizaje, ya que los discentes se sienten más comprometidos cuando tienen un papel activo en su educación. Finalmente, esta pedagogía prepara a los estudiantes para enfrentar desafíos en la sociedad moderna que requieren colaboración y habilidades interpersonales como intrapersonales sólidas. Esa es mi respuesta frente a la pregunta realizada. Listo. Como siguiente pregunta tenemos, ¿conoce usted cuáles son los principales fundamentos de la pedagogía cooperativa? ¿Usted aplica algunos de estos principios en el aula? Bien, gracias. Tenemos la pedagogía cooperativa, se basa en varios principios fundamentales que guían su aplicación en el aula. Entre ellos está la interdependencia positiva, la interacción, la responsabilidad individual y grupal, las habilidades sociales, la reflexión, la evaluación mutua y la comunicación adecuada. Pues sí, yo sí los he empleado a todos estos y creo que como docentes comprometidos en esta tarea que es muy bonita, los llevamos a cabo. Si decimos o hablamos de la interdependencia positiva, pues es en donde los estudiantes dependen unos de otros para alcanzar metas comunes. De allí la habilidad de proponer o establecer actividades que se lleve a cabo esta interdependencia positiva. En el aula se puede lograr asignando tareas colaborativas donde el éxito de un estudiante dependa del esfuerzo y la contribución de sus compañeros. Se efectúan cuando se realizan trabajos en equipo o proyectos conjuntos. Decía también tenemos otro de los elementos como son la interacción. Aquí los estudiantes interactúan directamente entre sí, promoviendo la comunicación y la colaboración. Esto se puede fomentar al crear oportunidades para discutir ideas, debatir, resolver problemas en grupo, en lugar de simplemente recibir instrucciones del maestro. En lo que respecta a la responsabilidad individual y grupal, aquí los estudiantes son responsables de su propio aprendizaje y del éxito del grupo, donde se reconoce tanto el esfuerzo individual como la contribución del equipo. Si decimos habilidades sociales, pues se enfatizan las habilidades de comunicación, el trabajo en equipo, la resolución de conflictos. Los docentes pueden enseñar explícitamente estas habilidades y fomentar su práctica a través de las redes sociales. Son eficientes para un desenvolvimiento pleno del estudiante en su contexto. Dentro de la reflexión, decimos que, como su nombre mismo lo expresa, los estudiantes reflexionan sobre su trabajo en grupo y cómo pueden mejorar. Se puede lograr a través de discusiones posteriores a la actividad, donde los estudiantes compartan lo que han aprendido sobre trabajar juntos y cómo pueden aplicar estas lecciones. La evaluación como parte del proceso formativo. Decimos que los estudiantes evalúan el desempeño de sus compañeros. Esto puede llevarse a cabo mediante la autoevaluación, es decir, los estudiantes consigo mismo, y la evaluación de pares o coevaluación, llamada de esta forma también, lo que fomenta la responsabilidad y la autoconciencia en el aprendizaje.
Finalmente, la comunicación. Aquí los docentes deben modelar y enseñar cómo de manera respetuosa. La aplicación de todos estos principios a su vez promueve un aprendizaje activo, colaborativo y significativo. Gracias. Ya como última pregunta, ¿qué ventajas ofrece la pedagogía cooperativa en comparación con enfoques educativos más tradicionales? Y si hacemos una comparación, sabemos que todo bien o toda modificación, todo cambio que se aplique dentro de una pedagogía y en este caso de la pedagogía cooperativa es significativo. Decimos que ofrece varias ventajas en comparación con enfoques educativos tradicionales. Sabemos cuál es el enfoque tradicional y cómo se llevó a cabo. Entre estas ventajas tenemos el aprendizaje activo, el desarrollo de habilidades sociales, que ya lo había mencionado, la motivación interna o intrínseca, la retención de conocimientos a largo plazo y también mejora el clima escolar. En el aprendizaje activo, en lugar de la pasividad que a veces se encuentra en los enfoques tradicionales, la pedagogía cooperativa involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Al hablar de las habilidades sociales, pues como decía, ya lo mencioné, y entre estas están la colaboración y el trabajo en equipo, habilidades esenciales para la vida cotidiana. También está la comunicación efectiva, la empatía, la toma de decisiones conjunta y la resolución de conflictos, mismas que le permitirán al estudiante un desenvolvimiento pleno en su contexto. En la motivación intrínseca, al participar los estudiantes activamente en el aprendizaje y tener un papel en la toma de decisiones, estos suelen estar más motivados y comprometidos en este proceso a largo plazo. Y la pedagogía cooperativa promueve un aprendizaje más profundo y duradero. Los estudiantes adquieren saberes y los aplican en contextos reales. Finalmente tenemos la mejora del clima escolar. Al fomentar la cooperación y el respeto mutuo, pueden contribuir a un ambiente escolar más positivo y saludable, reduciendo los conflictos y mejorando las relaciones entre estudiantes. Todas estas ventajas tienen un impacto positivo, tanto en el rendimiento académico como en la preparación de los estudiantes para la vida después de la escuela. Gracias. Ya, licenciada, le agradezco dijo, el tiempo que nos brindó para poder realizar esta entrevista de parte de los compañeros y de la universidad. Dijo, le agradecemos mucho. Gracias a todos ustedes. Cuídense. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Ya está. ¿Ya? Sí, ya. Buenas noches. Pedagogía de la Universidad Nacional de Loja del primer ciclo. Bienvenidos a esta entrevista sobre la pedagogía cooperativa. Es un placer estar aquí para explorar y discutir cómo esta enriquecedora metodología educativa transforma la forma en la que aprendemos y enseñamos. Presentamos al licenciado Jofre Ceballos, docente de la Unidad Educativa Cariamanga. La titulación del licenciado es licenciado en Ciencias de la Educación, mención Educación Primaria, experiencia de 27 años educando. Actualmente está siguiendo una maestría en los entornos virtuales en el aprendizaje. Iniciando con la primera pregunta. ¿Cómo se fomenta la colaboración entre los estudiantes utilizando la pedagogía cooperativa? Bueno, muy buenas noches con todos ustedes. En primer lugar, agradecerles por la entrevista y felicitarlos por que están estudiando esta bonita carrera como es psicopedagogía para ayudar a los estudiantes a comprender los aprendizajes.
Bueno, para mí la pedagogía cooperativa fomenta la colaboración entre estudiantes al enfocarse en el aprendizaje en grupo, interacciones y responsabilidad compartida. Se puede utilizar estrategias como el aprendizaje basado en proyectos, debates y actividades en equipos. Como siguiente pregunta tenemos lo siguiente. ¿Cómo se fomenta la colaboración entre los estudiantes utilizando la pedagogía cooperativa? Bueno, nosotros al momento de trabajar con los estudiantes tenemos que darles la oportunidad para que ellos se involucren en los nuevos aprendizajes a través de debates, a través de discusiones y sobre todo dándoles la oportunidad a que y comprender lo que tiene que ver en el aprendizaje de acuerdo a la asignatura. Por ejemplo, nosotros para poder enseñar, dígase, en ciencias naturales, utilizamos el medio ambiente, utilizamos el contexto de los estudiantes y luego de eso, en la reunión que tienen ellos cooperativamente, al momento de trabajar entre ellos, todos los aprendizajes y ellos se dan cuenta lo importante que es cooperar para poder aprender. Ya, muchas gracias. Como última pregunta, ¿cuáles son sus recomendaciones para otros educadores que desean incorporar la pedagogía cooperativa en sus clases? Pedagogía actual de la cooperación, porque tradicionalmente nosotros trabajábamos desde la explicación, desde siendo nosotros los docentes la parte principal de la educación. Luego de la explicación dictábamos y luego hacíamos una evaluación. En cambio ahora ya no. Ahora yo creería que deberíamos hacer que se investigue y se comprenda la pedagogía cooperativa. Antes de comenzar, debemos familiarizarnos con los conceptos y principios de la pedagogía cooperativa para comprender cómo funciona y cómo puede beneficiar a nuestros estudiantes. También, asimismo, tener una planificación cuidadosa, donde nosotros tenemos que diseñar actividades y lecciones de manera que fomenten la colaboración entre los estudiantes, definiendo objetivos claros y actividades que requieran trabajo en equipo. Anteriormente había bastante competencia entre los estudiantes. En cambio ahora, gracias a esta nueva pedagogía, es que todos debemos aunar esfuerzos para que aprendan y para que vayan desarrollando conocimientos, ya que en todas las empresas se necesita de la colaboración para que puedan surgir, o donde uno vaya a trabajar, siempre va a tener equipos de trabajo. También asimismo realizar grupos pequeños y heterogéneos, no siempre que se reúnan los mismos grupos, ya que esto a veces las diferentes habilidades que tienen entre los estudiantes, eso promueve el aprendizaje mutuo y la resolución de los problemas que se suscitan cuando uno está aprendiendo. Darles a cada uno de los estudiantes roles definidos. Eso significa que siempre debe haber una persona que coordine, otra persona que haga como secretario y aquellas personas que incrementen actividades para que de una forma equitativa todos puedan trabajar y el trabajo sea de lo mejor. Y asimismo, para que tenga consistencia este tipo de pedagogías, se debe evaluar en grupo y de forma individual. Las contribuciones individuales para que los estudiantes se motiven a trabajar juntos y a esforzarse en las tareas asignadas.
Y por último, tener siempre un ambiente de apoyo. Eso significa que los estudiantes se sientan seguros de compartir las ideas, hacer preguntas y trabajar juntos sin temor al juicio. Que exista la reflexión. Sobre todo, el trabajo en equipo se necesita de procesos donde la reflexión sea la base fundamental para que el aprendizaje fluya entre los estudiantes. Pedir a los estudiantes que compartan lo que han aprendido sobre la colaboración y cómo pueden mejorar en el futuro. Y asimismo, darles variedad de actividades cooperativas. O sea, utilizar estrategias cooperativas como debates, procesos grupales, resolución de problemas en equipo para mantener el grupo. Había un estudiante o dos que hacían, el resto no hacían, no trabajaban. Entonces, por eso es importante ahora esta pedagogía colaborativa para que de acuerdo a los intereses y de acuerdo a las habilidades, cada uno de los estudiantes puedan participar. De antemano le agradecemos por su tiempo. Profesor Jofre Ceballos, por habernos ayudado con esa entrevista y su espacio. Muchas gracias, también les agradezco a ustedes por haberme entrevistado y deseándoles éxitos en sus estudios. Que tengan una linda noche. Que pasen bien. Muchísimas gracias. 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 Chao, Hasta papá. luego. Pequeña presentación de vos, de tú, y de ahí ya te digo para que empieces a responder las preguntas, ¿ya? Listo. Gracias. Ya, churitos. Bueno, muy buenas noches. Le hablamos los estudiantes de la carrera de psicopedagogía. Mi nombre es Eduardo Ledesma. La licenciada Stephanie Juliana Bravo nos va a ayudar, dijo, con una pequeña entrevista de unas 3 preguntas para lo que es la materia de pedagogía. La licenciada Stephanie Juliana Bravo Valdivieso es licenciada en Ciencias de la Educación, mención Informática Educativa y tecnóloga analítica en sistemas informáticos. Está siguiendo actualmente está trabajando en el Instituto Tecnológico Los Andes. A continuación, dijo, le voy a realizar unas preguntas para que me ayude, licenciada, ¿sí? Perfecto. ¿Puede compartir ejemplos concretos de actividades o proyectos en los que se ha implementado con éxito la pedagogía cooperativa? Bueno, principalmente, chicos, antes de nada quiero agradecerles por la oportunidad que me dan al poder impartirles un poquito de los conocimientos que yo he obtenido durante mi vida profesional. Sí, como les comentaba en algún momento, la pedagogía es una de las ciencias más importantes, creo que no sé, sino la más importante para poder aprender a enseñar. No todos los estudiantes aprenden de la misma manera, pero mediante la pedagogía podemos llegar a cada uno de ellos. Bueno, con respecto a tu pregunta acerca de la pedagogía cooperativa, ¿sí? Y debería ser muy utilizada realmente porque ayuda a fomentar en los estudiantes un interés, ¿sí? Mediante mi experiencia como docente, la he utilizado en varios grupos de estudiantes. Uno, por ejemplo, en Sagrado Corazón, donde se trabajaba con grupos de estudiantes demasiado extensos, entonces ahí lo que se trataba era de agruparlos en grupos más pequeños para poder llegar a ellos de una mejor manera. Entonces, con estos estudiantes o con estas estudiantes, que en realidad eran la mayoría mujeres, se realizaba proyectos de emprendimiento. ¿Cómo se manejaba esto? Las estudiantes realizaban un proyecto en el cual ellos determinaban qué emprendimiento quieren poner a futuro. La mayoría lo hacían en peluquerías, barberías, estéticas, ¿cómo se llaman estos? Solo de maquillaje, solo salones de maquillaje o solo de uñas, ¿sí? Entonces, la metodología que ellas utilizaban era
que iban buscaban el sector donde van a poner su peluquería o su emprendimiento. Una vez que lo encontraban, buscaban las competencias que tenían alrededor de esa peluquería, también hacían un presupuesto, también hacían revisaban los materiales que van a utilizar, una proforma de lo que se va a utilizar, y una vez que tenían todos esos datos, realizaban una presentación ante el docente y los estudiantes. De esta manera, las estudiantes que, por ejemplo, el grupo A y el grupo C también realizaban una peluquería y tal vez en el mismo sector, en el sector del centro, se daban cuenta que el grupo A había determinado que se va a utilizar un presupuesto de $4,000, como por ejemplo, ¿sí? Y el grupo C revisaba que su presupuesto era de 3,000. Pero en ese momento se daban cuenta que no habían contemplado, por ejemplo, el arriendo, o por ejemplo, que dentro del sector del centro la luz es comercial o el agua es comercial. Entonces, de esta manera se viene a hacer una retroalimentación entre ellos. Ese es un ejemplo que les puedo dar. Otro ejemplo es que, no sé si ustedes han escuchado la metodología o el trabajo en equipo, que es la ciencia, el trabajo de feria de ciencias, se llama. Sí, listo. Ya, entonces mediante este trabajo nosotros realizamos, por ejemplo, vamos a hablar acerca de los tipos de animales. Entonces damos a pequeños grupos. El trabajo colaborativo, la pedagogía colaborativa, se da a pequeños grupos, ¿sí? De tal manera que estos pequeños grupos se retroalimenten entre ellos, tomando en cuenta que mediante esta metodología el estudiante es la principal fuente de conocimiento. Él es el que va a investigar, él es el que va, por ejemplo, a veces como docentes no logramos llegar con exactitud a nuestros estudiantes, pero un compañerito le pudo explicar de alguna manera alguna palabra y esa palabra se le quedó al estudiante. Entonces, ese tipo de cosas sirven para poder trabajar con los trabajos colaborativos. Ya, listo, muchas gracias. A continuación dijo mi compañero. Como siguiente pregunta tenemos, según su criterio, ¿cuáles son los posibles desafíos al implementar la pedagogía cooperativa? Y si existen, ¿cómo los abordaría? Ya. Según mi criterio, ¿cuáles serían me repites, disculpa, ¿Cuáles serían los posibles desafíos al implementar la pedagogía cooperativa? Ya, los desafíos es el desconocimiento, principalmente el desconocimiento de los docentes al cómo utilizarla. Muchos docentes nos hemos quedado como que rezagados o nos hemos olvidado o no queremos conocer nuevas herramientas. Entonces, solo queremos trabajar con el típico grupo donde yo como docente vengo, imparto mi clase y luego digo, bueno, hagan un grupo de 3, 4 personas y me hacen un mapa mental. O hagan un grupo de 4 o 5 personas y me hacen un resumen. Muchas veces, dentro del trabajo colaborativo, ustedes como estudiantes a lo mejor lo han vivido en algún momento, y yo también lo he vivido como estudiante, trabaja una sola persona. ¿Ya? Entonces, este es el principal desafío que tiene el trabajo colaborativo, en el cual hay que fomentar en el estudiante el interés para todos trabajar, ¿sí? Para poder llegar a una meta. Yo considero que la mejor manera de poder fomentar esto es utilizando herramientas TICs, ¿ya? Existe un sinnúmero para que los estudiantes tengan mayor interés. Por ejemplo, si yo digo como docente, mando a hacer un mapa mental a mis estudiantes, hoy en día creo que todos, por no decir ningún estudiante, más hablando desde un nivel bachillerato superior o universitario, llevan un celular a sus clases. ¿Ya? Entonces, no vamos a decirle al estudiante, no me entran con el celular, o no utilicen el teléfono, o no quiero verlos con el teléfono en la mano, porque eso es innecesario. Los chicos están con el celular acá, o dándose la vuelta, pero buscan la manera de utilizar el teléfono. Lo que debemos hacer como docentes es cambiar esa manera de pensar, utilizar la tecnología a favor de la educación. Entonces, en trabajos colaborativos, como les digo, existen un sinnúmero de herramientas en las cuales el docente puede decir, a ver chicos, vamos a realizar un trabajo en grupo, vamos a utilizar una
a partir de unos 20 minutos sin que nadie se me mueva de su puesto, ¿ya? Vamos a realizar grupos y sin que nadie se mueva de su puesto, en el teléfono van a ingresar a la plataforma, por ejemplo, hay una que se llama, déjenme ver que son algunas, MinMaster se llama, MinMaster. Sí, esa es una plataforma donde nos permite realizar mapas mentales colaborativamente. Ya, entonces, por ejemplo, el estudiante que está sentado en la primera fila colabora con el de la última fila y con el del centro. ¿Ya? Y de esa manera también podemos potenciar la gamificación. ¿Por qué? Porque la mayoría de veces los estudiantes se sientan en filas, ¿sí? Entonces podemos decir, a ver, la fila 1 va a ser un grupo, la fila 2 o la fila así diagonal va a ser un grupo, pero sin moverse van a utilizar el teléfono y van a realizar no sé si se me escuchó, parece que tenía interferencia. Sí, se la escucho, Lisa. Ya. Entonces van a realizar un trabajo utilizando el celular, ¿ya? Y de esa manera los chicos no se van a mover en primer lugar del aula y van a tratar de como les digo, como que incentivarse. Bueno, voy a poner esto, voy a revisar aquí, voy a poner, y se escriben y empiezan a mandarse y hay bastante interés en el tema, ¿sí? Uno de los principales desafíos es el desconocimiento que tenemos los docentes y todavía un poco de desgano de aprender cosas nuevas. Ya, continuando con la última pregunta, tenemos ¿cómo evalúa el aprendizaje individual y grupal en el entorno cooperativo? ¿Utiliza métodos diferentes? A ver, chicos, ahí, por ejemplo, una de las evaluaciones principales es, como verán, les comento, en mi maestría que nos están dando en este momento, por ejemplo, nos mandan a hacer trabajos colaborativos, ¿sí? El docente en cualquier momento ingresa al grupo de trabajo y hace preguntas, como por ejemplo, no preguntas del tema, sino cómo están trabajando, cooperativamente o colaborativamente. Cooperativamente significa que hay una persona que está liderando y está diciendo, por ejemplo, vamos a realizar, parece, y hagamos esto. Se refiere que hay una cabeza, ¿sí? Y el colaborativo es en el que el grupo dice, bueno, el tema se trata de herramientas TICS. Tú vas a investigar 5 herramientas. Tú vas a investigar otras 5 herramientas. Tú vas a investigar los desafíos de esas herramientas y tú vas a investigar las ventajas y desventajas de la utilización. Entonces, ahí son 2 tipos ¿cómo se llama? De conocimientos, cooperativos y colaborativos. ¿Cómo podemos evaluar? Es un poco complicado al momento de que se hace un trabajo colaborativo, decir que todo el grupo de trabajo realizó el trabajo de la misma manera, con el mismo esfuerzo, ¿sí? Pero eso depende de cómo se maneje el grupo, ¿sí? Y uno como docente se da a la final cuenta de quién del grupo trabajó y quién no. ¿Por qué? Porque si tú dices, por ejemplo, una vez que realizan el trabajo colaborativo del mapa mental, van a hacerme un resumen, ¿sí? O yo voy a escoger el estudiante que quiero que exponga, ¿sí? Entonces voy a decir, por ejemplo, de mis 5 estudiantes, yo voy a decir, a ver, el estudiante cuarto expone, ¿ya? De esa manera, si el estudiante no tiene una buena participación, pues yo me daré cuenta de que ese estudiante no colaboró en el equipo, ¿sí? No se puede dar una nota por el equipo, ¿sí? Se trata de llegar a una misma meta, sí, en conjunto, pero eso se debe de hablar antes con los estudiantes. Vamos a llegar a una meta. Todos vamos a hacer la feria de conocimientos y vamos a decir que vamos a llegar a esta meta, ¿no? Ya, con esa feria de conocimientos vamos a adquirir conocimientos acerca, por ejemplo, les decía antes de los seres vivos. Todos vamos a tener que implantar conocimientos pocos de cada uno, ¿no? Pero no se puede evaluar de una misma manera a todos.
porque uno a lo mejor va a ser el trabajo de investigación, otro va a ser el trabajo de redactar, otro va a ser el trabajo de realizar las maquetas, otro la exposición. Entonces son diferentes maneras de evaluar a cada uno. Ya, eso ha sido todo por la entrevista de hoy. Como estudiantes de la carrera de psicopedagogía, le queremos agradecer su tiempo y consideración al permitirnos realizar esta entrevista. Muchísimas gracias. ¿Ya? Gracias a ustedes, chicos. Que Dios los bendiga y cuídense mucho. Mucha suerte. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Ya está. ¿Ya? Sí, ya. Buenas noches. Pedagogía de la Universidad Nacional de Loja del primer ciclo. Bienvenidos a esta entrevista sobre la pedagogía cooperativa. Es un placer estar aquí para explorar y discutir cómo esta enriquecedora metodología educativa transforma la forma en la que aprendemos y enseñamos. Presentamos al licenciado Jofre Ceballos, docente de la Unidad Educativa Cariamanga. La titulación del licenciado es licenciado en Ciencias de la Educación, mención Educación Primaria, experiencia de 27 años educando. Actualmente está siguiendo una maestría en los entornos virtuales en el aprendizaje. Iniciando con la primera pregunta. ¿Cómo se fomenta la colaboración entre los estudiantes utilizando la pedagogía cooperativa? Bueno, muy buenas noches con todos ustedes. En primer lugar, agradecerles por la entrevista y felicitarlos por que están estudiando esta bonita carrera como es psicopedagogía para ayudar a los estudiantes a comprender los aprendizajes. Bueno, para mí la pedagogía cooperativa fomenta la colaboración entre estudiantes al enfocarse en el aprendizaje en grupo, interacciones y responsabilidad compartida. Se puede utilizar estrategias como el aprendizaje basado en proyectos, debates y actividades en equipos. Listo. Como siguiente pregunta tenemos lo siguiente. ¿Cómo se fomenta la colaboración entre los estudiantes utilizando la pedagogía cooperativa? Bueno, nosotros al momento de trabajar con los estudiantes tenemos que darles la oportunidad para que ellos se involucren en los nuevos aprendizajes a través de debates, a través de discusiones y sobre todo dándoles la oportunidad a que y comprender lo que tiene que ver en el aprendizaje de acuerdo a la asignatura. Por ejemplo, nosotros para poder enseñar, dígase, en ciencias naturales, utilizamos el medio ambiente, utilizamos el contexto de los estudiantes y luego de eso, en la reunión que tienen ellos cooperativamente, al momento de trabajar entre ellos, todos los aprendizajes y ellos se dan cuenta lo importante que es cooperar para poder aprender. Ya, muchas gracias. Como última pregunta, ¿cuáles son sus recomendaciones para otros educadores que desean incorporar la pedagogía cooperativa en sus clases? Pedagogía actual de la cooperación, porque tradicionalmente nosotros trabajábamos desde la explicación, desde siendo nosotros los docentes la parte principal de la educación.
luego de la explicación dictábamos y luego hacíamos una evaluación. En cambio, ahora ya no. Ahora yo creería que deberíamos hacer que se investigue y se comprenda la pedagogía cooperativa. Antes de comenzar, debemos familiarizarnos con los conceptos y principios de la pedagogía cooperativa para comprender cómo funciona y cómo puede beneficiar a nuestros estudiantes. También, asimismo, tener una planificación cuidadosa, donde nosotros tenemos que diseñar actividades y lecciones de manera que fomenten la colaboración entre los estudiantes, definiendo objetivos claros y actividades que requieran trabajo en equipo. Anteriormente había bastante competencia entre los estudiantes. En cambio, ahora, gracias a esta nueva pedagogía, es que todos debemos aunar esfuerzos para que aprendan y para que vayan desarrollando conocimientos, ya que en todas las empresas se necesita de la colaboración para que puedan surgir, o donde uno vaya a trabajar, siempre va a tener equipos de trabajo. También, asimismo, realizar grupos pequeños y heterogéneos, no siempre que se reúnan los mismos grupos, ya que esto a veces las diferentes habilidades que tienen entre los estudiantes, eso promueve el aprendizaje mutuo y la resolución de los problemas que se suscitan cuando uno está aprendiendo. Darles a cada uno de los estudiantes roles definidos. Eso significa que siempre debe haber una persona que coordine, otra persona que haga como secretario y aquellas personas que incrementen actividades para que de una forma equitativa todos puedan trabajar y el trabajo sea de lo mejor. Y asimismo, para que tenga consistencia este tipo de pedagogías, se debe evaluar en grupo y de forma individual. Las contribuciones individuales para que los estudiantes se motiven a trabajar juntos y a esforzarse en las tareas asignadas. Y por último, tener siempre un ambiente de apoyo. Eso significa que los estudiantes se sientan seguros de compartir las ideas, hacer preguntas y trabajar juntos sin temor al juicio. Que exista la reflexión. Sobre todo, el trabajo en equipo se necesita de procesos donde la reflexión sea la base fundamental para que el aprendizaje fluya entre los estudiantes. Pedir a los estudiantes que compartan lo que han aprendido sobre la colaboración y cómo pueden mejorar en el futuro. Y asimismo, darles variedad de actividades cooperativas. O sea, utilizar estrategias cooperativas como debates, procesos grupales, resolución de problemas en equipo para mantener el grupo. Había un estudiante o dos que hacían, el resto no hacían, no trabajaban. Entonces, por eso es importante ahora esta pedagogía colaborativa para que de acuerdo a los intereses y de acuerdo a las habilidades, cada uno de los estudiantes puedan participar. De antemano le agradecemos por su tiempo. Profesor Jofre Ceballos, por habernos ayudado con esa entrevista y su espacio. Muchas gracias, también les agradezco a ustedes por haberme entrevistado y deseándoles éxitos en sus estudios. Que tengan una linda noche. Que pasen bien. Muchísimas gracias. 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 Chao, Hasta papá. luego.